Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antoliano Peralta. Él es jurista experto en materia electoral y coordinador legal de la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Doctor, es evidente que llama poderosamente la atención todos los escarceos que se han dado en torno a la Junta Central Electoral. ¿No cree usted que esto pudiera poner en peligro que la Junta pueda desarrollar el proceso que tiene que llevar a cabo para poder organizar todos estos plazos, todas estas las convocatorias primarias, todo el trabajo que tiene por delante? Bueno, yo pienso que la Junta mantiene su nivel de credibilidad y que las cosas que han ocurrido hasta ahora están dentro del marco de la legalidad y de lo natural en el debate de un sistema de derecho, ¿verdad? Ahora, usted ha dicho otro asunto, que es un problema práctico de tiempo. La ley establece un calendario muy estricto y la Junta tiene que acelerar el paso para que el calendario no lo deje atrás. Sin embargo, hay una situación en la cual la Junta está envuelto, que depende de lo que la Junta haga, desde mi punto de vista, de la solución que le dé a eso. Entonces sí podemos pasar a esa fase que usted señala, en que la Junta se vea en una situación en que los actores del sistema político pierdan la confianza en ella. Y es ¿Usted se refiere al tema del arrastre, la definición de...? Sí, esa investigación que la Junta... se llama arrastre o voto directo, ¿qué es lo correcto? No, el voto directo es lo contrario del arrastre. Pero ¿cómo es? Porque yo veo que la declaración del presidente del partido dice que el voto va a ser directo. Y ayer hacíamos una exposición aquí de que la Constitución habla de que el voto es directo y de que tal vez las leyes, como se hacen, no es así. Bueno, la expresión del arrastre es una expresión popular, ¿verdad? Que tiene que ver, como todos sabemos, con el hecho de que en la práctica electoral dominicana el voto por los diputados envuelve o arrastra a los senadores. La ley electoral, la ley de régimen electoral 1519, modificó esa situación. Pero resulta que aparentemente la ha modificado sin que esa haya sido la voluntad de los legisladores. Es decir, la comisión bilateral, la comisión bicameral que trabajó el proyecto hizo unas recomendaciones para mantener lo que se llama el arrastre. Sin embargo, al momento de firmar la ley como aprobada, lo que se aprobó, lo que se promulgó fue una ley que contiene unos elementos que, por cierto, lo había propuesto la propia Junta, donde se establece 4 niveles de elección separados, uno para los diputados, uno para los senadores, uno para el presidente y vicepresidente y uno para Por eso es que la Junta pidió las actas de las reuniones de la comisión. Ahí es que está el problema, la Junta pide las actas y es como dice el diputado Demóstenes Martínez hoy, no importa lo que digan las actas. No importa, las actas son un elemento histórico. Y alguien ponía un ejemplo muy contundente. La comisión que trabajó en el Congreso el tema de la escogencia de los miembros de la Junta recomendó un presidente distinto al doctor Castaño. Y sin embargo el Pleno escogió al doctor Castaño. Ah, mire eso. Entonces... el propio Castaño que manda a buscar esa acta también. Exacto, pero es que las actas, el licenciado Demóstenes Martínez ha dicho una solución que desde mi punto de vista es a media correcta. Bueno, ¿por qué es a media correcta? Porque él dice, lo que procede es modificar la ley, con lo cual él dice enmendar el error, porque nosotros estamos comprometidos con el arrastre, dice él. Entonces, desde el punto de vista formal, lo que procedería es enmendar la ley, porque ¿qué hacer con una ley? ¿Cómo se modifica una ley? Mediante otra ley. Ahora, ¿por qué yo digo que a media? Porque la modificación de esa ley para instituir el llamado arrastre chocaría con la Constitución que en más de una de sus disposiciones
dice entonces que el voto debe ser directo. Si la ley se enmienda... Entonces ahí tenemos un problema. Y en eso yo quiero que usted nos aclare, porque usted en la parte jurídica del sector más importante de oposición que existe en este momento. Si eso es así, también en el proceso pasado, todo el que está electo ahora mismo es ilegítimo, violó la Constitución. Paliza es ilegal, Faride es ilegal, el presidente de la Junta Central es ilegal, porque la Constitución que decía que directo se utilizó en el proceso pasado. Fíjese y hubo arrastre. Mire lo que pasa así. La ley electoral, después de la Constitución del 2010, se ha hablado, y ustedes como comunicadores han participado en esos debates, de que hay que adecuar, por eso es que se ha hecho ese proceso de la ley de partido y la ley electoral, adecuar las leyes a la Constitución, ¿verdad? Entonces, las leyes no se habían adecuado, no se habían establecido las nuevas leyes. Al discutirse los proyectos nuevos para modificar el sistema electoral dominicano y ponerlo acorde con la Constitución, surge esta discusión de que yo digo, de manera metafórica, que los legisladores quisieron aprobar una ley manteniendo el arrastre que contradice el tema del voto directo, que es un tema constitucional. Entonces yo digo que la Constitución cobró vida y se impuso ella y dijo, no, ustedes no van a aprobar eso. Eso mismo ocurrió porque son dos temas. ¿Ellos la podrían modificar, la Constitución? No, ellos podían modificar... La ley. Él dijo bien, tendrían que modificar la Constitución. Y eso sería legal, eso sería enmendar, corregir la Constitución y sí. Todo eso es legal, ¿verdad? Porque la sí. Constitución establece cómo se modifica. Así es. ¿Verdad? Si se inicia un proceso como lo establece la Constitución, para modificar la Constitución y decir, en la República Dominicana el voto no será directo, porque nosotros acabamos de ver que en España, por ejemplo, el voto no es directo. En Estados Unidos el voto no es directo. Ahora, en la República Dominicana el voto es directo. Pero entonces allá habría que revisar también, licenciado, el voto de arrastre de los regidores y alcaldes. Sí, ese es otro tema. Incluso partiendo de que ahora los regidores van a un voto... Se ha establecido el voto preferencial para los regidores, que deberá aplicarse ahora. Pero quise decir, y no terminé la idea ahorita, que recuerden que hubo una discusión parecida a esta con el tema de la aplicación de la proporción de género en las distintas circunscripciones. Sí. ¿Qué quisieron hacer los legisladores? Porque esto es un asunto que la historia un día lo va a contar como chiste, ¿verdad? Ahora lo contamos como tragedia, un día como comedia. Los legisladores, en la ley de partido, se enmendó una situación que había que era inconstitucional, cuando se le atribuía el 33% obligado a las mujeres y se dejaba abierto la posibilidad de que las mujeres tuvieran hasta el 100%, pero un mínimo de un 33%. Y no se establecía mínimo para el otro género, que son los hombres. ¿Qué hizo esta ley? Que dijo, no, ninguno de los dos géneros pueden tener menos del 40 ni más del 60. Con eso se adaptó la ley al principio de igualdad establecido en la Constitución de la República. Ahora, ¿qué hicieron entonces en la ley de régimen electoral? Que le pusieron una frase que decía, de la propuesta nacional, con la intención velada de que esta cuota de género no fuera por demarcación, sino que fuera de toda la propuesta. Pero el texto de la ley no lo ayudó tampoco. Y eso hizo que la Junta dictara una resolución diciendo, lo que la ley dice es que sea por demarcación. Ahora, la Junta no puede hacer eso ahora con el voto de arrastre, porque esto está muy claramente establecido. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hacer frente a esta disyuntiva? Porque la Junta no se ha expresado sobre ese tema. No, la Junta está haciendo una investigación que la está poniendo en un callejón del cual ella debe salir airosa. Porque si la Junta dicta una resolución modificando esa ley, reglamentando la ley contrario al texto
Y a la misma Constitución y que a ahora la salió. misma Constitución, entonces la Junta se estaría cayendo en un hoyo sin fondo. Que no es un gazapo jurídico que una persona conociendo la ley solicite actas de una sesión pasada. No, porque lo que van a hacer es justificar algo, porque acuérdate que el mismo PRM tiene candidatos que fueron electos mal. Porque que todo, en un momento dado tú tienes que ver la situación de cómo es la transición, cómo se va a hacer la transición, porque el presidente de la Junta fue electo bajo una cosa, en un esquema de, ¿quién lo eligió? El presidente de la Junta Central Electoral. Lo eligió este Senado. Este Senado, que fue electo con un voto de arrastre, de mi lenguaje, del pueblo, que debió ser directo según la Constitución. Dice que él no se va a meter en rojo. Todo eso. Sí, pero vuelvo a repetir lo que había dicho antes. Esa era una discusión que no se había planteado porque no existía la ley. Claro. Ahora existe la ley. Es decir, la ley anterior no se había adecuado a la Constitución y en cierto modo porque siempre hay algunos temas que yo digo que eso de la cuota de las mujeres del 33% era contrario a la Constitución. No se había enmendado. Doctor, ¿y cómo usted ve el tema de lo ocurrido con el Tribunal Superior Electoral y el fallo que le ha dado al Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, ese es un tema y debo aclarar que yo participé como abogado de la parte demandante, ¿verdad? Para que pongamos las cosas claras. ¿Del PRD? Sí, de los demandantes. De los demandantes, del sector de Guido. Del sector de Guido, exacto. Sí. Pero eso es una labor profesional que que escapa no es vinculante a mi condición, exacto, de miembro del equipo político de Luis Abinader. Entonces hago esta aclaración para que alguien no venga a decir que mi opinión es interesada. Es interesada. Es interesante. Es interesada porque... Es interesada desde el punto de vista profesional. Sí, no pero trato político. de dar una explicación lo más profesional posible y lo más técnica de esto que me ha preguntado así. Miren, esto se ha creado una baraúnda de confusión innecesaria porque es un tema sencillo. Estos dirigentes del PRD demandaron la nulidad de la convención celebrada el 3 de diciembre del 2017, en la cual se reeligió al señor Miguel Octavio Vargas como presidente del PRD y se designaron otros funcionarios. Atiendan bien esto, que esto es interesante para lo que voy a explicar. Ahí se designó a la señora Peggy Cabral como presidenta en funciones. Se designó al señor Neney Cabrera como presidente administrativo, algo así, no recuerdo bien. A Tony Peña como secretario general. A Fiquito Vázquez como secretario de organización y otros más. ¿Qué ocurre? Que un grupo de dirigentes del PRD dice, esas convocatorias son contrarias a la ley, al estatuto, porque a nosotros no nos convocaron, porque digo esas convocatorias porque hubo que hacer 3 reuniones para eso, la del CEN, la de la Comisión Política del CEN y de la Asamblea, ¿verdad? De la Convención de Delegados. Ellos dicen que no hubo una convocatoria válida, que no se convocó por la vía acostumbrada. Ellos dicen que la agenda no era clara y determinada, y ellos dicen que no hubo quórum. ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal dice, bueno, se ha demostrado que la agenda efectivamente es indeterminada, que dice para tratar asuntos legales relacionados con la autoridad del partido, y allí se eligieron las autoridades. Se ha determinado que la convocatoria no se hizo por las vías habituales, entonces no tenemos que examinar lo del quórum. ¿Pero es la vía habituales o la vía que establece la ley, que es un medio de difusión nacional? No. Fíjese que eso es pregunta interesante. No dice el estatuto que es por un medio, el estatuto no es claro. Entonces, el Tribunal Electoral, y esto es lo que no han entendido la mayoría de los comunicadores, el Tribunal Electoral lo que dice, como el artículo 216 de la Constitución, dice que el funcionamiento de los partidos debe regirse mediante la transparencia y la democracia, entonces el tribunal crea precedentes. Es el Tribunal Electoral quien dice que las convocatorias deben hacerse de tal manera que le lleguen a la gente, ¿verdad? Por la vía que fuerce. Exacto, publicaciones, WhatsApp, y ok. Conforme a la apreciación del tribunal, no se cumplió con esto.
el tribunal anula la convención, pero ojo con esto, el tribunal habitualmente está anulando convenciones del Partido Reformista, del PRI, de todos los partidos, porque no cumplen con los requisitos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos fueron al tribunal, en vez de hacer lo que han hecho los otros partidos, que es volver a hacer sus convenciones, su asamblea, cumpliendo, enmendando lo que le señala el tribunal. Han recurrido al Tribunal Constitucional. Fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, y aquí es que está el gran error y la confusión a que han llevado a la opinión pública. El Tribunal Constitucional dice, anulamos esa sentencia porque ustedes le están exigiendo a ese partido requisitos que no están en su estatuto. El Tribunal Electoral dice, bueno, si bien es cierto que nosotros nos estamos apegando a la Constitución y que estamos exigiendo transparencia y democracia, porque así lo dice la Constitución, pero como el artículo 184 de la Constitución dice que las disposiciones del Tribunal Constitucional son de aplicación obligatoria, entonces nosotros acogemos esos mandatos, pero hay un tercer elemento que no habíamos examinado, que es la falta de quórum. Y tampoco había quórum. No había quórum, pero el tribunal no lo había examinado. Entonces, yo oí un comunicador en un programa de radio que dijo, se agarraron de que del quórum, ¿qué es lo que es el quórum? ¿Qué importancia tiene eso? Oh, pero ven acá, esa es la parte esencial. Que no hay asamblea válida sin quórum. Exacto, Eso es que esencial. valida. Claro. Eso es esencial. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Electoral? Que volvió y anuló la convención, y el error que yo quiero que quede claro, y si logro esto, se habrá justificado mi participación en este programa, es que el Tribunal Electoral no desacató el mandato del Tribunal Constitucional, sino que encontró una nueva causa para anular la convención. Y además que no es cierto que el Tribunal Electoral tenía que fallar. Es decir, el tribunal, la pregunta sería, ¿el Tribunal Superior Electoral está obligado a reconocer? Sí. Sí, y lo hizo. Lo que no está obligado es a fallar de una manera predeterminada. Como dijo alguien que el Tribunal Constitucional le dijo, Claro. usted tiene que anular eso. Pues entonces, ¿para qué se lo envía? Ya anúlalo listo. Porque la ley, lo que pasa es que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley 137.11, dice, cuando el tribunal actúa de esta forma, el Constitucional anula por algún vicio que suponga en que ha incurrido el tribunal de donde viene la sentencia, se lo envía de nuevo para que haga un nuevo juicio tomando en cuenta ese elemento que el tribunal ya falló. Pero eso no quiere decir que si el tribunal de donde vino la sentencia, en este caso el electoral, encuentra que hay otros motivos, no pueda fallar. ¿Cómo que un juez se le va a decir que falle de esta manera? Ajá. Y si no, lo vamos a someter a un juicio. Imposible. Lo vamos a investigar. Pero eso es absurdo totalmente. En ninguna cabeza cuerda puede caber que un juez pueda ser investigado, salvo por haber incurrido en faltas graves. Eso no, la interpretación de una ley, aunque sea equivocada, no es una falta grave. Por ejemplo, en este caso parece que él cumplió, si es como usted dice que cumplió los parámetros. Es que es así, las sentencias están ahí. Miren, le voy a decir una cosa peor. Además ya el PRD convocó no va a ser ahora. Está convocando de nuevo. Pero yo le voy a decir algo peor, que no se le ha puesto atención. El Tribunal Constitucional obligó al Tribunal Electoral a variar su jurisprudencia y su tradición con respecto a los requerimientos para las convocatorias de las asambleas. Porque ya hay un precedente nuevo. Ahora a ningún partido se le podrá exigir que cumpla con que la agenda sea determinada, nada, eso no se le podrá Una agenda exigir. general. Ni los requisitos para la convocatoria. El Tribunal Electoral era estricto con los partidos diciéndole, mire, usted no, esta gente dicen que no recibieron la convocatoria, vuelva y celebre esa asamblea. Ya no, porque ya el Tribunal Constitucional, buscando la forma de arreglarle, parece su mundo al PRD,
le dijo al Tribunal Electoral, usted no le pueden exigir eso porque eso no está en el estatuto. Sin embargo, el Tribunal Electoral dice, bueno, pero mire que la Constitución dice... La ley... La Constitución, el artículo 216 dice que debe ser democrático, transparente, y de ahí es que ellos extraen, el Tribunal Electoral extrae la idea de que no puede haber ninguna asamblea donde todos los que deban asistir a ella no se hayan enterado, no hayan sido convocados. Y cuando mencionan la existencia... Yo no sé si ustedes han entendido la gravedad de Sí, eso. claro. Sí, claro. Cuando se menciona la existencia de un documento falso dentro de todo el esquema, ¿a qué documento falso se refiere? Y dejar establecido y claro quién presenta el documento claro, porque es falso, porque yo sé que siempre los casos de discusión en el Tribunal Superior Electoral siempre concluyen en que hay un documento falso. No, mire lo que pasó con eso. En la primera sentencia, el Tribunal Electoral dice que no estaba en condición de conocer, de evaluar el quórum, porque no tenía la lista de miembros del Comité Ejecutivo. Y el PRD depositó una lista, si la memoria no me traiciona, creo como de 1087, 1000 y pico de miembros. Y que resulta que ahora el PRD dice que esa lista, el PRD dice, es distinta a la lista a la que está depositada en la Junta. Entonces, ese documento es falso, no es falso, es alterado, pero quien lo depositó fue el PRD y sobre ese documento fue que se determinó el quórum. Y no hay un procedimiento, por ejemplo, que lleva a cabo el Tribunal Superior Electoral de cuando recibe un documento de algún partido político, lo valida con la Junta Central Electoral. No, las partes en un proceso, aún ante el Tribunal Electoral, hacen valer sus pruebas. No lo valida nadie, esas pruebas son válidas porque vienen de un partido político. Bueno, la puede depositar el partido o el tribunal con frecuencia las pide a la Junta. Pero en este caso el Tribunal Electoral la pidió a la Junta y no estaban depositadas en ese momento. Entonces el tribunal dijo, no puedo determinar el quórum. Entonces el PRD en el próximo proceso lo depositó. Porque ha sido una práctica de los partidos políticos de aún teniendo la ley, la 275, decía que tenían que depositar luego de la conclusión de las asambleas, la lista de concurrentes, todos esos documentos debieron estar depositados, pero los partidos políticos nunca lo hacían. No esperaban los últimos sí. momentos, cuando habían procesos de asambleas o procesos de primaria, para depositarlo. Así es. Ahora, la nueva ley de partido es un poco más estricta con eso, porque hay que mantener más o menos a la Junta actualizada sobre el desenvolvimiento de los partidos. Incluso si alguien renuncia, hay que notificárselo, etcétera, si se modifica un organismo. Como debe ser, debe haber la Junta tiene que llevar el control para que se sepa y evitar situaciones como esta, quiénes son los que conforman la dirección del Partido Reformista o la dirección ejecutiva del PRM o el CEN del PRD, etcétera. Ahora, doctor, uno ve todos estos cambios de los niveles de transparencia, las nuevas leyes y todo, y definitivamente uno como votante siempre tiene los mismos problemas todos los años. Sí, la misma pela. Que si hay reelección, que si no hay reelección, que si hay esto. Porque si una cosa, por ejemplo, si usted puede adecuar las leyes, como usted decía, para una cosa, también puede adecuar la Constitución. Así es. Usted dijo algo importante ahorita, que yo quiero retrotraerlo. ¿Cómo resolver el tema de la ley esta que se acaba de aprobar con el arrastre? Habría que modificar la Constitución. Porque si vamos a modificar... ¿Cómo se modifica la Constitución ¿Y si legalmente? se abre esa caja de Pandora? ¿Cómo se modifica legalmente la Constitución? Pero no habría tiempo para modificar la Constitución. Constitución. ¿Pero cómo se modifica? No, se dicta una ley convocando a la Asamblea y la Asamblea... la mayoría de los partidos tiene que haber una 2/3 parte y eso es, así es legal. Que no hay tiempo, doctor. Nada más hay que meterlo, que pongan eso en la misma modificación de la misma de... No, porque la Constitución, cuando tú haces el llamado a modificarla, tienes que decir para qué tú la vas a... Pero tú dices para modificar el voto directo y para habilitar al presidente. Ahí se complicó. ¿Ya? Y habría la disposición y la cantidad de votos suficiente como para eso. Doctor, finalmente, porque no se me quede, algunos quienes promueven la modificación de la Constitución para restablecer la posibilidad de que el presidente se reelija, hablan
de que los legisladores, de que algunos legisladores del PRM están haciendo ese llamado a la modificación, es decir, que están de acuerdo, de que son ellos que están de acuerdo, asusando para que se modifique la Constitución, jugando un jueguito peligroso ahí, de que creando división en el PLD. O sea que hay legisladores del PRM o línea interna del PRM que estarían promoviendo la modificación de la Constitución para que el presidente, para crear la posibilidad de que el presidente se reelija. Jugando un juego peligroso, poniéndose una pistola en la 100, jugando de que, bueno, si el PLD tiene ese lío, bueno, modificamos la Constitución, el presidente se va a reelegir, Leonel, y entonces nosotros de ahí... Mire, lo políticamente correcto, lo que se estila cuando entrevistan a una persona que tiene interés en un partido como el caso mío, a una persona típica, ¿verdad? Sí. Es decir, no, eso no es así, los diputados del PRM son incapaces. Estamos 100%. Pero yo no sé, eso que usted me está diciendo, si está ocurriendo, nadie lo revela públicamente. Claro. Y como tenemos experiencia ya de que hay gente que ha votado contrario a los intereses de su propio partido. Yo no quiero comprometer mi responsabilidad públicamente diciendo que eso no va a ocurrir, pero yo no lo he oído. Si usted habla con Abinader, dígale que con el PLD no se juega. Bueno, ya usted se lo está diciendo. Pero usted se lo dice en los oídos para que mira, con el PLD no se juega. El PLD sabe lo que va a hacer los próximos 30 años. Mientras está todo el mundo peleando, los peleadistas están ahí reunidos. Eso mismo decíamos de Balaguer. Y recuérdense que Juan Bosch decía, el que diga que es capaz de ganarle una elección al doctor Balaguer es un loco o un sinvergüenza. Sin embargo, ocurrió. Ay. No, pero ocurrió cuando él lo quiso. Cuando él lo quiso, ocurrió. Es un mito, es una leyenda urbana. Le damos las gracias al doctor Antoliano Peralta, jurista experto en materia electoral y coordinador legal de la campaña del candidato presidencial Luis Abinader. Muchísimas gracias, doctor.